Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este es el canal Mensajes de tu Ser Interno. Sabrás que hay ciertos mensajes de mensajes, ¿verdad que sí? Mensajes para aliviar un poco el alma, para aliviar un poco la situación de una relación o la situación de un, un desamor, si se quiere. Y en este caso, mira tú lo que me encontré, esta misiva que me acabo de encontrar, y mira lo que dice. El amor no tiene edad ni fecha de aparición. Esto es una realidad. Y mira que hay gente que de verdad piensa y siente que el amor es directamente proporcional a la edad. O mejor dicho, en otras palabras, que el amor es indirectamente proporcional o inversamente proporcional a la edad. Que mientras más edad tengas, menos amor habrá para ti o menos oportunidades hay para encontrar el amor. Algo que estoy completamente en desacuerdo. La fecha, la edad, digamos, digamos, la brecha, el muro, lo pone uno mismo. Uno es el que se está poniendo esa, como quien dice, esa coletilla de que como ya tengo tanta edad, ya no soy capaz, ya no tengo derecho al amor. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿En dónde está escrito? Yo quisiera saber, ¿en dónde está escrito que haya un artículo o algo así que diga que a cierta edad ya tú no tienes derecho al amor? ¿Cuántas personas se pierden, sinceramente se pierden el derecho a amar por esas creencias que tienen? Son creencias que quizás le vienen desde muy niño. A lo mejor sus abuelos o sus padres, al ver que quedó alguno de los dos viudo, por ejemplo, o que alguno de los dos se fue de la casa o terminaron esa relación, la otra persona que queda con los hijos no vuelve otra vez a rehacer su vida, porque siente que ya no tiene por qué hacerlo, porque ya fue una vez y ya es suficiente. Se va a dedicar a criar a sus hijos nada más. Eso está completamente fuera de orden. Tú puedes criar a tus hijos y también aspirar a una buena relación. Si yo te contara, pues, y está hablando alguien con experiencia total en eso. Está hablando alguien que tiene toda la experiencia en ese particular. ¿Mm? Fíjate, yo tengo el caso de una amiga, muy amiga, que ella a cierta edad, digamos, ya con sus hijos más o menos grandes, quizás hijos entre 15, 16 o 17 años, esta persona, esta chica o esta señora me decía, yo quisiera enamorarme nuevamente, me siento tan sola, me siento tan, de verdad como que me hace falta algo, de verdad, lo decía con tantas ganas, lo decía como con tanta ilusión, con tanto anhelo, pero definitivamente me siento tan ridícula al querer aspirar a tener un romanticismo con alguien. Yo veo gente joven buscando en el internet, hoy en día que hay tantas facilidades para eso, buscar en el internet para hacer un contacto con alguien. Y me veo tan ridícula en eso porque me parece que se van a burlar de mí. Van a decir que por qué yo estoy en esto si ya yo no tengo edad para eso, ya yo tengo hijos grandes, ya lo que tengo es que preocuparme por cuidar esos futuros nietos. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Por qué tienes metido tú eso en la cabeza? ¿Por qué en vez de pensar en eso no piensas exactamente todo lo contrario? Que todo el mundo tiene derecho a amar. Mira, yo te voy a decir una cosa, pero yo estoy viviendo aquí en un país donde la gran mayoría de las personas son ya mayores. Es un país con muchísima gente anciana. Bueno, yo no diría que anciana. Voy a retractarme. Yo no voy a decir que anciana. Pero sí gente que pasa de los 65, 70 años. Y que para muchos se considera que ya son ancianos. Y sabes una cosa, ¿cuántas amigas tengo yo acá en este país que ya han encontrado ese amor?
Claro, por supuesto. Vamos a estar claritos en esto. Cada oveja con su pareja. ¿De acuerdo? No es que por el hecho de que tú tengas la edad, el derecho también de amar o de encontrarte a alguien, te vas a buscar a alguien que te lleve o que tú le lleves 35 años. Pues no, ¿verdad que no? Hay que ser un poquito, hay que ser, digamos, equilibrado. Pero sí, por lo menos saber que tú puedes conseguir también para ti tu media naranja, lo que te queda de vida. Lo que te queda de vida, poderlo complementar con alguien. ¿Tú sabes cuántas personas fuera que tú no conoces están esperando y deseando tener un amor para pasar el resto de sus vidas, de sus días? Sin necesidad de tener esos compromisos previos de que si se van a casar, de que si van a hacer, de que si... Mira, un amor, algo a tu lado, algo que realmente te llene quizás que te llene de alegría, que te llene de ilusiones. Y bueno, mira, ¿y cuántos han sido los que se han casado de todas maneras? Uno empieza por ahí, uno empieza como conociendo a la persona y a lo mejor más adelante entonces sí puede haber algo más fuerte. Yo no sé en dónde tú estás ahorita, pero yo lo que sí que te sé decir que por lo menos aquí en este país así son las cosas. Aquí nadie está con el cuento de que, ay, es que yo soy muy vieja o muy viejo para la gracia. Que no. Aquí no están con ese cuento. Y si aquí no están con ese cuento, ¿por qué en otros países o en otros lados del mundo eso sí lo ven como tabú? Yo me pregunto, mira, yo no quiero contarte mi historia, pero mi historia va por ahí más o menos. Déjame decirte, después de vieja, como quien dice, yo encontré mi media naranja. Y sin buscarla, por cierto. Cayó así como quien dice redondita o redondito. Cayó la persona. Sí, señor. Porque uno se abre a uno se tiene que abrir ese compás de búsqueda, sin buscar. No es que vas a estar como un GPS buscando a todo el mundo y preguntándole, es que tú eres soltero, tú eres soltera, estás esperando. No, mira, ábrete sencillamente al campo de las posibilidades de que para ti puede haber algo. Si tú te lo crees, eso va a venir. Quizás en otros países es un poco diferente, porque esos países donde, digamos, ¿cómo te puedo decir? Yo estoy hablando un poco así como a lo loco, ¿no? Porque hay otros países en que la mayoría de la gente es joven y entonces es más difícil para quizás la tercera edad conseguirse a alguien, porque la gran mayoría ya tienen a alguien, ya tienen una pareja. No, hay más jóvenes que mayores de edad, que mayores, y entonces se complica la cuestión. De todas maneras, igual, si tú quieres conseguirte a alguien, tú lo que tienes que abrir es tu corazón a eso. No te cierres. El amor no tiene edad ni fecha de aparición. Donde menos tú te lo puedas imaginar, tú te puedes encontrar el amor. Pero eso sí, tú tienes que ir con la energía ya puesta de que sí es posible conseguir algo para ti. Porque si tú te cierras y tú sales a la calle, pero completamente cerrado o cerrada, nadie te va a ver. Todo el mundo pasa derecho, de largo y ni te miran. ¿Por qué no? Porque tú estás cerrando esa energía. Mira, yo no sé cómo hago yo para hacerlo entender, pero la energía se siente. La vibración se siente. Esa vibra maravillosa de atracción en el amor se siente. Así como cuando tú pones tu cara de perro cuando estás molesto o estás molesta y se nota pues que estás bravo, estás brava, estás disgustado, eso es una energía que también estás irradiando, aparte de lo que diga tu cara, ¿verdad? Tu expresión. En el amor, cuando tú estás buscando eso, cuando tú de verdad te abres a las ganas de tener a alguien que realmente pueda compaginar contigo, pero ¿por qué no puede haberlo? Entonces tú te abres a ese campo de posibilidades y eso llega en el momento en que tú menos te lo imaginas. Yo que te lo digo, yo no quisiera de verdad digamos que te cerraras a eso. Inclusive relaciones de larga distancia también suceden y da muy buen resultado. ¿Sabes qué?
mi hija y yo estamos en la posibilidad, estamos pensando, todavía lo estamos analizando, de crear como especie de una caja o un buzón de solicitudes. ¿Cómo es esto? Ya lo hemos más o menos preparado y vamos a ver si nos sale bien. Quisiera que ustedes de verdad, por favor, me dieran sus comentarios. Por ejemplo, fulanito de tal, María Pérez. Ponle tú, te estoy dando un nombre ficticio. María Pérez, oye, mira, yo estoy sola, tengo tanta edad y yo hago esto y esto y esto y sí me gustaría conocer a alguien. Das la edad, tu profesión o los datos más importantes. La otra persona, ok, lo ponemos en nuestro dato, en nuestro base de datos. Y ahí puede pasar que venga alguien, un caballero, yo me llamo Pedro Pérez. Y Pedro Pérez tiene tanta edad y hace esto y hace aquello y no sé qué. Del país que sea, eso no importa. La conexión es lo importante y ya después más adelante ya veremos. No estoy diciendo que ya se van a enamorar, pero sí por lo menos una amistad, una conexión. Empiecen por allí. Si no es con nosotros, de repente, a lo mejor, porque lo estamos preparando, háganlo, busquen la manera de contactar gente, de ver a lo mejor. Y mira, hasta larga distancia hay amores de amores y a larga distancia. ¿Y por qué te lo digo? Porque en las cartas yo lo he visto mucho con mis clientes que tienen amores a larga distancia y mira que les va de maravilla. Se aman de verdad, verdad. Una ilusión muy grande. Se miran a través del teléfono o qué sé yo, de alguna red social que se puedan ver y de verdad que se quieren y se dicen cosas y se aman. Pero ¿por qué no se puede hacer? Yo tanto estoy ahorita, le estoy lanzando este comentario más que todas las personas de edad, que son las que más tienen el problema de que a mi edad, yo que voy a estar buscando yo a mi edad, ¿qué cantidad de gente conozco yo? Honestamente, palabra cierta lo que estoy diciendo. Gente muy, pero bastante mayor, que han conseguido realmente su alma gemela o por lo menos alguien que les haga sentir cosquillitas, ¿vale? A lo mejor no están como para hacer tantas cosas fuertes ni tantos, ¿verdad que sí? Ustedes saben lo que les quiero hablar, pero sí por lo menos una compañía. Eso es bellísimo, déjame decirte. Llega a una edad en que ya uno, más que nada, lo que quiere es la compañía, el ver una película juntos, el que me duele por aquí, ay, déjame ayudarte y déjame darte un masajito, ay, no sé, me duele la cabeza, tráeme una pastillita y vamos, y vamos a hacer compras juntos, vamos a hacer el mercado juntos, vamos a darnos un paseíto por allí juntos. ¿Qué cosa más bella es esa? Tú no sabes la felicidad que eso da, la gran alegría, cómo uno se llena de verdad con esas cosas. Claro, es muy diferente porque hay relaciones de jóvenes donde es más la pasión, más la cuestión, más el hecho de que de voy a ponerme, pero lo que se llama, pero ya llega una edad en que lo que cuenta es lo que tú sientes, lo que tú tienes por dentro, lo que tú eres capaz de ofrecer, lo que tú eres capaz de irradiar y lo que esa persona te pueda irradiar a ti también. Y recuerda, cuando uno llega a cierta edad, parece ser que la intuición como que se le desarrolla muchísimo más. Y ya uno más o menos sabe y se da cuenta y no sé qué. Eso sí, yo siempre digo, hay que saber también en dónde se fija uno, ¿verdad que sí? Porque tú sabes que hay gente que también como que quisiera aprovecharse, ¿verdad que sí? Pero uno también tiene que saber en dónde va a poner el ojo. Así que yo sí que te estoy diciendo, no pierdas el tiempo. Piensa, no pierdas el tiempo pensando que no tienes edad y que hay fecha de aparición para esta relación. Para nada. El amor no tiene edad ni fecha de aparición. Así que, si te gusta, si quieres hacerlo, hazlo. Prepárate bien, ponte chévere. Si sientes que necesitas mejorar tu estética o tu físico, pues hazlo un poquito, haz un pequeño esfuerzo. Ponte, qué sé yo, para que te vean. Y mira, y de verdad que sí, mira, es que si yo te contara, tendrías
tendría yo que sentarme aquí horas y horas para contarte tantas anécdotas que yo he vivido, que yo he pasado con mis clientes, con los clientes que han venido aquí a hablarme de esas cosas. Y después nos hacemos tan amigos que me van contando todo lo que ha pasado. Y de verdad yo me quedo súper sorprendida con todo lo que han vivido. Porque de verdad, como quien dice, si es cierto, ¿por qué yo no puedo tener amor? ¿Por qué yo no puedo? Y de inmediatamente se abren. Lo que hay es que tener la idea o, ¿cómo te puedo explicar? Pero la idea de verdad, o sea, el sentimiento y la energía de que de verdad eso es lo que quieres. Para que tú veas como eso inmediatamente atraes. Atraes cosas buenas. Claro, eso sí, pídele siempre, como yo siempre he dicho, a tu ser interno que te ayude a ubicar a los posibles o a las posibles candidatas. Y vas a ver, yo que te lo digo, mira, es que yo soy una de esas personas. ¿Qué más puedo decirte? Yo soy una de esas personas que le pasó eso. Yo vine aquí a este país sin nadie. Yo vine con mis 2 hijas, nada más. Y aquí yo encontré ese amor, yo lo encontré acá. Ya llevamos, ¿cuántos? Vamos para 13 años juntos. Sí, 13 años juntos ya. Entonces, mira, son cosas que de verdad yo no me esperaba, pero sí me abrí a esa posibilidad. ¿Por qué no me iba a abrir a esa posibilidad? Pero ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo tener derecho a enamorarme? ¿Por qué yo no puedo tener derecho a amar y ser amada? ¿Por qué la edad a mí me va a impedir amar o volverme a enamorar? ¿Por qué yo tengo que poner una fecha de caducidad? Que cuando yo cumpla tal edad ya yo no sirvo para amar o ser amada. ¿Quién te dijo eso? ¿En dónde está escrito eso? Alguien que me lo escriba, me diga, esto está en un documento así sellado y firmado y esto es así, esto es una ley. ¿Dónde está esa ley? Es lo que me gustaría quizás averiguar, porque muchísima gente, escucho muchísima gente que dice, yo no tengo edad para amar. Por el amor de Dios. Dios, si tú no tienes edad para amar, entonces no tienes edad para amar. Así de sencillo, porque es lo que tú digas, es tu libre albedrío, es tu decisión. Si tú tienes edad todavía para amar, así tengas 80 años, tú tienes edad para amar, porque es tu libre albedrío, es tu decisión. Así mismo es, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué cositas te tienen que decir o te tendría que decir el amor en todo caso para terminar acá de resolver esta pequeña afirmación que nos manda el ser interno? El amor no tiene edad ni fecha de aparición. Anímate, de verdad que sí. Escríbeme en los comentarios si te gustaría que hiciéramos un buzón para encuentros. De verdad que sí, eso sería maravilloso. Claro que sí. En los mismos comentarios, fíjate tú lo que pueden hacer también. En los mismos comentarios que me hagan, pueden ser hombres y mujeres que entren y entre ustedes mismos empiecen a hablarse. Eso también puede ser. Ya me ha pasado a mí en el canal de ¿Cómo te leo el tarot gratis? Ya me ha pasado que empiezan a hablarse entre unos y otros y hacen una conversación y cuando vienen a ver se están dando el teléfono, se están dando el Facebook, no sé qué. Mira, increíble. Eso me fascina, eso me parece a mí maravilloso. ¿Entiendes? ¿Por qué no? Entonces ahí te dejo esa inquietud. Vamos a ver entonces un consejo o digamos, una advertencia para esta afirmación. El amor no tiene edad ni fecha de aparición. Mira, lo que el amor hace en este caso es un cambio de ciclo para ti. Venir el amor a la edad que sea y sin fecha de aparición es como hacer un cambio de ciclo en tu vida y en tu corazón. Mira, pues, esta es la carta más bonita para el amor. Y veo la abundancia, de verdad que sí, la sensualidad a la edad que sea y el amor en sí. El amor, el mismo, mira, la misma intensidad, la misma, digamos, ¿cómo te digo?
yo diría, yo voy a buscar otra palabra, pero la misma intensidad de amor que pueden ofrecer los jóvenes, esa misma intensidad de amor se puede ofrecer en la tercera edad. Olvídate de eso. Es la misma intensidad. Amor es amor. A los 10 años, a los 15, a los 20, a los 50, a los 80. Es amor igual. Vamos a ver la última carta. De verdad que esto me emociona mucho porque como yo tuve esa experiencia. Y mira, justo, es justo. Mira, la carta de la justicia, ¿es justo o no es justo? Mira, es que las cartas de verdad que son bien, pero bien cómplices. Me están haciendo la complicidad acá para que yo les termine de decir. Claro que es justo para ti tú tener un amor si lo quieres tener. Lógicamente, vamos a estar clarito. Si tú quieres, nadie te va a obligar a eso. Si tú quieres, abre ese corazón de par en par y pídele a tu ser interno que te ayude con ese amor, si de verdad lo quieres. Imagínate el amor que tú quieras tener, pero un amor que de verdad vaya en concordancia contigo. ¿Entiendes? Un amor que de verdad sea ese amor que es como quien dice, yo estaba esperando esta media naranja desde hace tiempo para completar esa naranja. No un amor todo discordante, porque también pasa, ¿sabes? Antes de terminar con esto, que me estaba recordando esto, también he tenido clientes que han tenido, ponle tú, han sido ya de la tercera edad, por ejemplo, y se encuentran con una relación en la que le llevan esa persona, mi cliente, 20, 25 años a la otra persona. Sobre todo mujeres llevándole esa cantidad de años al hombre. A la larga, hay que ser realista también. A la larga, ya esto se echa a perder. Ponle tú dentro de 20 años más, cuando esta persona tenga, por ejemplo, 45, 50, ya tú tienes 80. Entonces, no se compagina, porque se supone que este amor de los años dorados, es así como para terminar nuestros años de vida juntos. Eso sería la idea, eso sería lo ideal. De verdad que sí, ¿entiendes? Y no alguien que de repente vaya a querer, como quien dice, aprovecharse de la circunstancia. Y tú sabes lo que yo quiero decir. Yo no quiero ser más clara. Tú sabes lo que yo quiero decir. Entonces, hay un dicho que dice, como empecé al principio, cada oveja con su pareja. ¿Ok? Cada oveja con su pareja. El hecho de que consigas a alguien, tú también tienes que saber cómo compagina contigo, cómo enrosca contigo. ¿Entiendes? Así mismo es. Nos estamos viendo en un próximo video y de verdad, si me gustaría de verdad que te suscribieras al canal, le dieras un like y por favor, hazme los comentarios. Todos los comentarios que me quieras hacer con respecto a esta caja de, base de datos importante. ¿Sabes? Yo qué te digo, eso valdría la pena hacerlo. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye, te quiero mucho. Bye.